Vamos a la lectura bíblica en el libro de Hechos, capítulo 2. Así dice la palabra de Dios. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenaba toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les indicaba que hablase. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban todos confusos, porque cada uno les oía hablar en su lengua. Hecho este estruendo, y estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad, no son Galileos los que hablan, estos hablan. ¿Cómo pues los oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas y los que habitáis en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, y en el Ponto y en el Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Sirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses, árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban atónitos y perplejos, diciéndose unos a los otros: ¿qué querrá decir esto? Mas otros, burlándose, decían: están llenos de mosto. Vamos a parar ahí, el 14 en adelante. Orar también, Señor. Padre Santo que estás en los cielos, Señor, bendito sea y alabado sea tu nombre. Gracias por este día. Gracias, Señor, porque tú nos das vida para estudiar tu palabra y tener comunión junto con nuestros hermanos. Oh Señor de los cielos, danos de sabiduría para todavía en ese tiempo, si es tu voluntad y tu gracia, podamos servirte en los últimos momentos de tu iglesia, Señor. Podamos tener esa sabiduría también para seguir comunicando el Evangelio Santo. Gracias, Padre. Pedimos bendición en nombre de Jesús. Amén. Entonces aquí había llegado el día de Pentecostés, 50 días después de la Pascua. Y los discípulos, como eran judíos, todos estarían pendientes de esta fiesta. No se indica que ellos sabían que ese día iban a recibir el Espíritu o la promesa que Jesús había dicho que el Padre también le había de enviar. Sí sabían que recibirían poder, dice la Escritura, para que fueran testigos. Y también sabían testigos hasta dónde el Señor estaba propuesto hacerlo, que era primero en Jerusalén, segundo en Judea, o sea, la provincia, después en Samaria, otra provincia un poco, esta provincia tenían problemas en las relaciones entre judío y samaritano, y también la Biblia dice hasta lo último de la tierra. Este estudio lo traemos de atrás. Este estudio viene de el avance de un discípulo como Pedro. Vimos su nombre, hebreo, español, y ahora tenemos aquí el momento de Pentecostés. 50 días, como decíamos, después de la Pascua. ¿Y qué vemos aquí? Aquí estamos viendo entonces que en ese día el Espíritu Santo llegó y los inundó con un tremendo poder. ¿Para qué era el poder? Ellos lo sabían, pero no sabían cómo. Y empezaron a hablar en otras lenguas y en otros idiomas. Qué poder más maravilloso. Y de una vez se puede deducir para qué era el poder. El poder era para hablar, comunicar el Evangelio.
Y si no tenían sabiduría para decir frases, Dios en ese momento a través del Espíritu Santo les dio esa sabiduría, les dio el denuedo, les dio la gracia, el valor para hacerlo. Y ese día podían hablar en otro idioma. Y Pedro, la Biblia dice, no se dice, la Biblia no dice si Pedro habló en otro idioma, pero posiblemente sí. Y se levantan los apóstoles y Pedro empieza a hablar en hebreo seguramente. Además, también ellos todos conocían el hebreo y todos sabían otro idioma de su madre tierra de nacimiento, donde habían nacido. Y Pedro empieza un mensaje que no se sabe si Pedro sabía lo que iba a pasar, pero Dios le da, como igual le da el poder de hablar las maravillas, también le da el poder de hablar un mensaje maravilloso que está centrado ese mensaje en Cristo. Tal vez la madurez o la inmadurez nos podría anhelar, desear que el poder fuera para hacer milagros. Ya ellos habían experimentado, no todos los 120, sino los 12 apóstoles, o los 11, porque Matías en ese tiempo no estaba. Ellos habían experimentado que Jesús 2 veces le había dado poder para ir a las misiones, de 2 en 2. El poder era para comunicar el evangelio, pero también el poder era para sanar las enfermedades y también para echar fuera demonios. Y en este caso, posiblemente ellos más o menos ya tenían la idea de qué es lo que iba a suceder. Pero anhelarían ese poder de milagros también. Y pensamos que es inmadurez, pero vamos a verlo si resulta. Sí hubo un gran milagro, dice la Escritura, porque había un viento recio, un ruido extraño, inusual, en un solo lugar, en ese lugar del aposento alto. Un remolino, un tornado, pero no para tumbar la casa, como se acabó la casa que tenían los hijos de Job. La tumbó un tornado. Este también era un tornado y ruidos, pero para un milagro, para una comisión importante. Y ellos vieron algo en sus cabezas, como lengua de fuego, como mechas prendidas, pero no se quemaban. Después de ahí ellos no sabían el idioma que iban a hablar, pero el Señor les dio ese idioma y hablaban maravillas. Si no sabían expresar un mensaje en ese momento, en sus mentes, en sus lenguas, había el poderoso mensaje de la palabra de Dios y la gente dio testimonio de ello. No es que ellos dijeron eso, es que la gente que oyó oía maravillas, dice la Escritura. Y también ellos no sabían hablar en público con sabiduría, pero asombraron a los oyentes. Dios hizo traer también a aquellas personas, eso es un milagro. Y muchas personas en ese momento, que es lo contrario, que cuando uno va a las personas salen huyendo, las personas vinieron corriendo a oír. No es que vinieron corriendo a oír el mensaje, es que vinieron curiosos por saber qué es lo que había ocurrido. Seguramente cuando se cae una casa, cuando hay un tornado así, la gente está rápida a saber qué pasó. Y la gente oyó con ánimo el evangelio. Dios hizo que se compungieran de corazón. Todo esto son milagros. Y Dios impulsó a Pedro y a los demás apóstoles a hablar el evangelio en una forma tan especial, entendible, que de corazón ellos podían saber este mensaje. Todo esto es un milagro.
Pero el milagro del Espíritu Santo es para comunicar el Evangelio. La Biblia habla que el Espíritu Santo viene a una persona cuando escucha la palabra de Dios y cree la palabra de Dios. Cree en Dios, cree en Cristo. Es lleno y sellado de ese Espíritu. Y pueden comunicar el mensaje. Pero la llenura del Espíritu Santo es la que hace que la persona tenga la fuerza para hacerlo. Bueno, vamos a concentrarnos aquí porque Pedro y los 11 apóstoles tuvieron poder y sabiduría para hablar el mensaje. ¿Y quién se lo dio? El Espíritu Santo. Y Pedro entonces queda a cargo de todos los que se han salvado, que ahora sería una muchedumbre de 3,120. Y 120 eran 500 hermanos más o menos israelitas en ese tiempo, el ministerio de Jesús. No estamos contando el ministerio de Juan Bautista, que tendría otro poco de discípulos, sino el de Jesús. Y aquí habían 120 y inmediatamente se convierte en 3,000 personas. Esto no lo hemos leído, lo vamos a leer. ¿Y quién va a ayudar? ¿Y cómo van a hacer? Pero aquí hay también 120, aquí hay, entre los 120 hay otros varones y hay apóstoles también. Pero Pedro es el que lideriza o oficializa o pastorea toda esta gran congregación. Puede acomodar su mensaje usando las escrituras del Antiguo Testamento y hablar marcando al Cristo resucitado como prioridad. Un mensaje cristocéntrico, un mensaje que no es que Pedro busca, entonces Pedro está buscando que la gente lo mire a él, no. Pedro está buscando que la gente comprenda que es Cristo. ¿Quién es Cristo? Porque el Señor ya le había dicho a Pedro, Pedro, ustedes me van a ser testigos de la resurrección. Tendrían que hablar de Cristo y tendrían que hablar de la muerte y tendrían que hablar de la resurrección. Cuando el apóstol Pablo le predica el evangelio, él dice, este es mi evangelio. Si no predico así, entonces yo no he abarcado el evangelio completamente. Y continúan los apóstoles enseñando, bautizando y partiendo el pan con toda esta cantidad de personas que de por sí no solamente eran los 3,120, sino muchos más ahora lo vamos a buscar. Y Pedro rehusó trabajar un poco y no quiere gastar su tiempo en otras cosas que no sea la administración de la palabra de Dios. Eso también está en el capítulo 6. Y ellos saben o tienen sabiduría para juzgar si alguno ha mentido. Eso está en el capítulo 5. El poder del Espíritu Santo le facultó para hacer milagros y proezas asombrosas. Entonces pasa como le pasó a Salomón. En la comunión que tuvo, hermosa que tuvo con el Señor al principio, Salomón era humilde y venía como enseñado por su padre y quería gobernar. Y Dios dice a Salomón, pídeme, y Salomón pidió sabiduría para gobernar. Y como pidió sabiduría para gobernar, entonces el Señor le da a Salomón riquezas y fama y todo eso. Y aquí los apóstoles pasan lo mismo. A veces ellos querían que Dios le diera fuerza para hacer milagros, pero el milagro lo hizo el Espíritu Santo, claro, y el milagro de la conversión. Y ese día, pues, no se ven el milagro de sanar, de echar fuera demonios, o algunos otros milagros que ellos pudieran hacer, pero entonces en el capítulo 3 ya nosotros vemos cómo Pedro está fortalecido con Juan. Ahora lo vamos a ver para hacer un milagro portentoso.
Y más adelante fue resistido por los judíos y siguió sin atemorizarse. Tenía muchas resistencias, pero Pedro siguió adelante y lo encarcelaron y no tenía temor, ni él ni los demás. Y Pedro se convierte en el obispo de Jerusalén, de Samaria. Y en el capítulo 10 es guiado para hablar con gracia a los gentiles, a un gentil llamado Gamaliel. Estaba pensando en la diapositiva, llamado Cornelio. Y Pedro entonces llega a hablar y ahí también se derrama la maravilla de Dios, de la gracia del Espíritu Santo hacia esos discípulos. Esto es muy importante. Vamos a seguir nosotros en el avance de este discípulo. En el punto 3, se convierte en escritor cuando Pedro, comiendo pescaditos, vendiendo los pescados, asoleándose, aguantando sueño de noche, ahora agarra, si es el que escribía, algunos tenían que escribían las cartas, como dice Tercio, yo Tercio escribí la carta a los romanos. A veces Pablo escribía algo, pero parece que las cartas las escribía otro. Y aquí Pedro se convierte en escritor y maestro, consolador, maestro de las doctrinas de la iglesia. Qué maravilloso, por dónde va avanzando tanto. Después salió de Jerusalén para nunca regresar, viviendo afuera internacionalmente y visitando y evangelizando y levantando iglesias en áreas que no eran Jerusalén. Pedro cumplió en sus días la gran comisión. Y maravilloso. No le costó, sí le costó mucho, pero lo hizo. Costó su vida. Ojalá nosotros podamos cumplir, cueste lo que cueste. Y se convierte Pedro en un pastor apacible y sabio y en un evangelista dedicado. Qué hermoso. Cómo Dios cambia, cómo Dios nos hace avanzar hasta llegar a cumplir su voluntad. Cumplió su gran comisión, Mateo 19:28. Le espera el trono justo, junto con Jesús, con los 12 apóstoles y los que reciben la facultad para juzgar y para reinar con el Señor en milenio. Vamos a leer entonces todo esto. Una gran comisión se avecinaba para los discípulos: ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Y la palabra mundo es demasiado grande. Dice así Mateo 28, que es el último capítulo, y tal vez las últimas palabras también, pero vamos a leer el 18. Y Jesús, vamos a leer el 16 para que lo vean un poco mejor, dice: pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, ustedes tienen que ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas estas cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Qué palabras, qué comisión, qué grande.
la comisión. Hoy nos toca a nosotros finalizar, si es que nos toca finalizar. Y si no, otros les toca hacerlo porque estamos ya casi al borde. Voy a leer primera de Pedro 1:9 para que ustedes vean cómo se sentiría el apóstol cuando el apóstol había ya hecho un gran trabajo. Primera de Pedro 1:9 dice así: obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de nuestras almas. Amén. 2:21 al 25. 2:21 al 25 dice así. Aquí está. Y dice: pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Este es el hombre que quería reinar, pero ahora se da cuenta que nosotros también tenemos que trabajar. Cristo, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, quien cuando a Cristo le maldecían, él no respondía con maldición. Cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, y quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. 4:1 al 19. Vamos a leerlo también. Pedro está escribiendo. Este es un resumito de su carta. 4:1 al 19. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, nosotros también armados del mismo padecimiento, del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Y 5:1, ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Ya el apóstol Pedro ¿cómo se dice? Se veía participando de la gloria que el Señor Jesucristo le iba a dar, porque él había trabajado, amado profundamente y servido al Señor. Así avanzó este discípulo, hasta que nosotros vemos entonces un trabajo tan glorioso, un trabajo realizado. Bueno, nosotros vamos a leer un poquito aquí en el capítulo 1, que es un capítulo tremendo en cuanto a esperar y hasta el fin y permanecer, porque los discípulos del Señor también así lo deben hacer. Y dice así la palabra del Señor, dice así: bendito el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Cristo resucitado le dio a Pedro y a los apóstoles una esperanza que no puede ser borrada, una esperanza única y viva para que él pudiera seguir adelante. Y también una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, como Cristo les había dicho, que soy guardado por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifiesta en el tiempo postrero. En lo cual vosotros alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Dice Pedro, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo,
a quien ustedes aman sin haberle visto y creyendo, aunque no lo vean ahora, se alegráis con gozo inefable, glorioso. Pedro sí lo había visto, pero mucha gente que creyó después de Pedro no había visto al Señor y se alegraban igual que Pedro, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que está en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A este se les reveló, a estos que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio, por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Y Pedro no dice tajantemente el Evangelio que yo he predicado, sino los que han predicado el Evangelio, en la cual los ángeles del cielo se gozan. Qué maravillosamente la palabra del Señor en cuanto a el avance de este discípulo y las glorias que vienen tras ellos. Jesús les había anunciado a los apóstoles que ellos se sentarían en 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Vamos a ver si lo buscamos aquí en Mateo 19, 18. Mateo, ven atrás, porque estábamos en Pedro. Y ahora buscamos Mateo 19, 18. Se tapa un poco, no se ve bien, pero ahí vamos a ver. Dice así. Mateo 19, 18. Dice, les dijo, ¿cuáles? Y Jesús dijo, no. Bueno, no es el, vamos a ver si es que no, es que lo está tapando, aquí no lo veo y lo sigue tapando. El versículo que habla de que ellos se sentarán en 12 tronos. Por eso es importante que nosotros oigamos también que el Señor Jesucristo dice en cuanto a nosotros. Aunque nosotros no vamos a sentar en 12 tronos, porque esto es exclusivo para los apóstoles, si logran la meta. Pero nosotros hemos visto aquí en Apocalipsis que algunos que no son apóstoles, porque cuando se escribe aquí Apocalipsis capítulo 3 y versículo 21, ¿dónde estarán los apóstoles? Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido. Y me he sentado con mi Padre en su trono. Y a la iglesia que se le dice es una iglesia verdaderamente terrible, una iglesia tibia, que ojalá fuera fría o caliente. Y por cuanto es tibia, en el versículo 15 dice, yo conozco tus obras, que no eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Un juicio que va a pasar con esta iglesia. Y tal vez, pues, se refiere a toda la iglesia. Pero cuando se escribe al ángel de la iglesia, a una persona. Y cuando se escribe en el versículo 15 también, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Si fuera para todos, dijera que no son frío ni caliente.
pero, y, y así sigue hablando, yo, porque ustedes dicen, yo soy rico, pudiera decir en plural, pero dice, porque tú dices, pero vamos al 19, yo reprendo y castigo a todos los que amo, sé pues celoso y arrepiente, ¿vio? Entonces aquí sí se refiere a otro, no solamente al pastor, porque si fuera el pastor, fuera tal vez pequeño el pequeño el mal, pero posiblemente ni es para una iglesia, sino para la iglesia de los últimos días. O, mejor dicho, para todas las iglesias de los últimos días que están en esta condición, en una condición muy fría y o si hacen algo es muy tibio. Pero en el versículo 21 hay una oferta increíble. El que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono. Y cuando nosotros vamos al capítulo 4, nosotros ya hemos leído esto, nosotros vamos a ver 24 tronos de una vez en el cielo. Dice el versículo 4, y alrededor del trono habían 24 tronos, y vi sentado en los tronos a 24 ancianos. Eran los 12 apóstoles, pero hay 12 más entonces. Y ellos recibirían facultad para juzgar en la tierra. Y aquí no están en la tierra, y estamos en el cielo. Pero ellos dicen que reinarán con el Señor en la tierra. La Biblia lo dice, que ellos proclaman eso. Vamos a ver si lo encontramos. Y dice el capítulo 5, versículo 10, y nos ha hecho para nuestro Dios reyes. Son los reyes los que se sientan en trono y tienen corona, pero también sacerdotes que tienen el privilegio en el cielo y en la tierra de servir, y reinaremos sobre la tierra. Vamos a ver, y cuando en el 8, 5, 8, y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes, los 24 ancianos, se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpa y copas llenas de oro, incienso, que son las oraciones de los santos, y cantaban un nuevo canto diciendo, digno eres de tomar el libro, de abrir los sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo, y nos has hecho para nuestro Dios rey y sacerdote, y reinaremos sobre la tierra. Estarán ahí los apóstoles, hay otros 12 incluidos ahí. Posiblemente el número entonces no es precisamente el número total, sino una representación. Como las 7 iglesias no son todas las iglesias, fueron escogidas por su nombre tal vez para representar el avance de las iglesias en la dispensación del tiempo de la gracia de Dios. Pues Pedro y todos los apóstoles, menos Judas Iscariote, incluyendo a Pablo y a Matías, donde quedará entonces, ellos van a recibir un trono para reinar con Cristo prometido y para juzgar las 12 tribus de Israel. Pero si no avanzaban en su trabajo, ¿qué ocurriría? Ninguno se quedó. Eso es impresionante. Al contrario, cuando vemos a Pablo, Pablo dice, yo he trabajado hasta más que los apóstoles, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Y de esta manera Pablo termina diciendo allá en Timoteo, segundo Timoteo, me está también guardará la corona como un rey. Y él no habla del trono, pero
los apóstoles tendrán un trono. Ahí lo dice. En el cielo se ven 24 y en la tierra se ven los 12 apóstoles en trono juzgando a las 12 tribus. Pero otros se sentarán jugando, porque no solamente las 12 tribus estarán reinando el mundo entero, las otras naciones, de los cuales también muchos se sentarán en un trono para lo mismo, para gobernar, juzgar, pero no a la nación de Israel, sino a las naciones gentiles. Hay mucha oportunidad y cuando usted ve entonces Apocalipsis 3, 21, al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Los apóstoles vencieron. Y si estuvieran en este tiempo, hubieran vencido también. ¿Vencer qué? Bueno, nosotros vemos que si se les da una comisión, la cumple. Dios les da la fuerza, el poder. Cumplir la comisión tampoco era fácil. Se les ve que pierden su vida, pero no les importa. Más les importa cumplir su comisión. Esta es la formación de un siervo, la conciencia de un siervo. Aún hay que morir en el trabajo. Que puede que no sea así para todas las personas. Porque no todos, ¿verdad?, van a ser mártires ni nada de eso, pero el Señor tiene siervo en este último tiempo de la iglesia. Y el Señor quiere que sus siervos cumplan su misión. ¿Y cuál era la misión más importante que el Señor quería que cumplieran? Que anunciaran la palabra como testigos a todas las naciones. Se ve clarito desde el principio. El Espíritu Santo viene, la gente habla hasta sin saber que van a hablar. Y de ahí Pedro se levanta con los 11 y habla. Y habla, y habla, y hablan. Nosotros vamos a ver aquí al apóstol Pedro en el capítulo 3. Vamos a verlo acá, más acá. El capítulo 3 del libro de Hechos. Ya habían ¿cuántas personas? 120 primero, 3,000. Ese recuento lo vamos a hacer nosotros más adelante en otro video, ya está hecho. Y en el capítulo 3 ya hay 3,000 personas. 3,000 personas. Pronto va a haber un número de 5,000. Mire ahí en el capítulo 4. Dice, pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron y el número de los varones era como 5,000. Pero todavía estamos en el capítulo 3. Y nosotros vemos que si tenemos 30 hermanos, es un trabajo grande estar atendiendo a esos hermanos y que cada uno esté bien. Y ahora con 3,000 personas, pero son 12 apóstoles. Y no solamente son los apóstoles los que van a atender todas las cosas, porque nosotros vamos a ver que en el capítulo 5 o en el capítulo 6 es la cosa, se produce un mal entendido en cuanto a atender las viudas. Y se piensa que los apóstoles deben hacer este trabajo, pero los apóstoles dijeron que no, que se escogieran a 7 varones llenos del Espíritu Santo, tal vez la cualidad que se tenían que tener para predicar el evangelio está también aquí. Voy a leérselo. Entonces los 12 convocaron en el capítulo 6, versículo 2, la multitud de los discípulos. Era grande. No
es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Porque se paraliza que Pedro lo sabe. La palabra de Dios se paraliza. Sino que ustedes tienen que buscarse entre ustedes, los varones que están aquí, 7 más que tengan buen testimonio, que estén llenos del Espíritu Santo, de sabiduría, y quienes encarguemos de este trabajo, que no es cualquier trabajo tampoco, tienen que tener estos requisitos. Entonces, nosotros persistiremos en algo que más no es, no es, es primario para nosotros, en la oración y en el ministerio de la palabra. Y Pedro está diciendo aquí, tengo que orar. Si yo estoy ocupado en otras cosas, no puedo ni orar. Y es bueno estar ocupado y estar en éxito, pero también Pedro sabía que cuando no había orado, el Señor se lo había pedido, Pedro no ha velado ni una hora, y todo el resultado restante próximo sería fracaso. Por eso Pedro ahora quería orar. Y es por eso que en los 10 días nosotros vemos a Pedro orando. Y nosotros en los capítulos de Hechos del 1 al 10, nosotros vamos a ver a Pedro orando y orando y orando, y todo lo hicimos. Y tal vez es una forma en que Pedro aprendió, no se puede hacer el trabajo del Señor si no oro. Y si yo no leo la Biblia, ¿cómo voy a predicar? El Señor me encomendó no solamente aquí, estamos empezando en Jerusalén y tengo que ir a otros lados. Tenemos todo que ir a otros lados. ¿Cuándo vamos a hacer? Si la multitud exige mucho, tenemos que tener ayuda. Aquí están las ayudas. Y agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, y Felipe y Prócoro y Nicanor y Timón y Parmenas y a Nicolás prosélito de Antioquía. Porque habían otros varones de otro lado, los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando le impusieron las manos. Y crecía la palabra del Señor. Y, hemos dicho de 3,000 y algo, y ahora crece y crece. Y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Pero Pedro y los demás no olvidaron nunca que la prioridad es predicar la palabra. Pero dentro de las predicaciones, dentro de las personas convertidas y dentro de todo lo que se hace, van a salir trabajos y ocupaciones. ¿Qué hacen ellos? Delegan las responsabilidades, pero con requisitos altos para los que lo hacen, y que también tendrán su recompensa porque están levantando, sosteniendo la iglesia del Señor. En este capítulo 3 que no lo hemos tocado, vamos a ver a Pedro orando en una hora que se dice aquí que no es la hora posiblemente que los discípulos 120 o 3,000 ahora han impuesto, sino, vamos a verlo. Pedro y Juan subían juntos al templo, al gran templo de Jerusalén, que todavía estaba en pie, a la hora novena, la hora de la oración. Suponemos que esta es la hora de la oración de todo el pueblo. La hora de la oración del templo y no la hora de la oración de los discípulos, porque los discípulos podrían orar en cualquier momento, no en una hora específica. Pero en cuanto a la costumbre de las reuniones en el templo, a las 3 de la tarde, la hora novena, había
señalado una hora para la oración. ¿Y qué pasa ahí? Por eso nosotros decíamos, la llegada del Espíritu Santo le dio a los apóstoles el poder de hablar el evangelio. Pero también como lo hicieron por la gracia de Dios favorablemente, muy bien, entonces aquí resulta que el Señor añade muchas de las maravillas que se necesitan para trabajar en este ministerio. Voy a leer aquí en el capítulo 2, versículo 41. Así que los que recibieron la palabra fueron bautizados y se añadieron aquel mismo día como 3,000 personas. Y esto ya es un milagro portentoso. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles y en la comunión unos con otros y en el partimiento del pan. Y 43, y sobrevino temor a toda persona de los judíos, de la ciudad, y muchas maravillas y muchas señales eran hechas por los apóstoles. Ya aquí se ve que hacían otras señales que no están escritas, como Jesús en la palabra de Dios dice que Jesús hizo muchas señales y muchos milagros que no están escritos. Y aquí también. Así que el poder del Espíritu Santo venía inundándoles para predicar el evangelio y acompañándoles a ellos con señales y prodigios también. Y en el capítulo 3, donde nosotros estamos empezando aquí a ver el capítulo, va a haber una señal portentosa. También va a haber una oración instantánea, como lo estábamos viendo la vez pasada. Pedro y Juan subían juntos a la hora novena, a la hora de la oración, y solamente suben 2 discípulos y los otros estarán ocupados en otros lados. Y era traído un hombre cojo de nacimiento a quien ponían cada día a la puerta del templo que se llamaba La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Esto es conocido. Este hombre, cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diese limosna. No los veía como apóstoles, sino como personas posibles, personas que fueran generosas para que dieran una posible limosna. Y Pedro con Juan fijando en los ojos les dijo, perdón, míranos. Ahí lo tenemos. Entonces él estuvo atento, esperando recibir de ellos la moneda. Pensaba, hoy te voy a dar más plata que la que te han dado. Y dice la palabra de Dios, 6, más Pedro dijo, de repente Pedro, como lo vemos en el capítulo 2, se levanta y predica. Y aquí se tiene que estar lleno del Espíritu Santo. Mas Pedro dijo, hombre, yo no tengo plata ni oro. Y si tuviera, ¿qué pasaría? Le hubiera dado esa plata y esa limosna y pasa. Pero Pedro está aprovechando la oportunidad que el Espíritu de Dios le está dando. Él había visto esto hacer a su maestro. Pero aquí se necesita fe. Aquí no solamente se necesita querer hacer esto, sino que se necesita fe.
¿Y qué pasa si no resulta? Y Pedro dice, pero en el nombre del Señor Jesucristo de Nazaret te voy a dar. Dice, mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. Te voy a dar lo que el Señor me ha dado. Entonces Pedro reconoce que el Señor le ha dado algo. Y no es la primera vez que Pedro está haciendo algo así, porque la Biblia ya lo está diciendo que se hacían muchas maravillas. Sabe que lo tiene. En el nombre del Señor Jesucristo, este hombre, Pedro le indica, levántate y anda. Este hombre jamás estaba esperando esa respuesta. Y no se levanta y tal vez está asombrado solamente. ¿Y qué hace Pedro? En el versículo 8, 7, y tomándole entonces Pedro por la mano derecha, le levantó. Usted se va a levantar en el nombre del Señor Jesucristo en este momento, porque hemos mencionado su nombre, porque su discípulo fue escogido para eso, su apóstol, porque hemos estado orando, porque hemos estado saliendo para orar, porque esta es nuestra misión, no por nosotros, porque el nombre del Señor es poderoso. Gloria al Señor. Pedro sabía que el nombre del Señor Jesucristo era poderoso para hacer esto. Lo levanta y al momento se le afirmaron los pies y los tobillos. Aún levantado parece que no estaba firme, pero entonces empieza el Señor a trabajar en aquel cojo de nacimiento, paralizado sus piernas, y entonces se levantó. Al momento se le afirmaron los pies y tobillos y saltando se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo, andando, saltando y alabando a Dios. ¿Cómo es posible que una persona que nunca sus huesos, sus nervios, no ha hecho terapia, sus pies no están, tendrían la capacidad casi de soportar una arena, porque no, nunca se para? ¿Cómo es posible que la gracia del Señor lo haga inmediatamente? Primero lo vemos saltando y andando. Dice aquí, andando y saltando y alabando a Dios. Pero en el 8 dice, y saltando se puso en pie. Pareciera que primero saltó y después empezó a caminar. ¿No es esto un milagro portentoso? ¿Quiénes estarían sorprendidos? No hay nadie que no estuviera sorprendido. Y hasta Pedro, porque es en el nombre del Señor Jesucristo. Y aquí nosotros vemos cómo ha avanzado el apóstol a grandes escalas, a grandes alturas, la fe, la confianza, el poder, la gracia de Dios. Dios le acompaña, el Espíritu le acompaña, los apóstoles le acompañan, los discípulos le acompañan. Todo lo que diga se hará. Qué maravilla. Está entregado. Pero cuando estas cosas pasan, el enemigo querrá derrumbarlo. Y entonces dice la Biblia aquí, dice que Pedro con este personaje empieza a decir en el capítulo 3, dice el capítulo 3, y teniendo asidos a Pedro y a Juan el cojo que había sido sanado, todo el pueblo atónito
concurrió a ellos al pórtico que se llama de Salomón. ¿Qué le parece, amigo y hermano? ¿Qué similitud tiene esto con el capítulo 2? Estamos en el capítulo 3. Esto es un milagro del Espíritu Santo, sí, pero hecho de otra manera. Aquí Pedro inicia y no se dice que el Espíritu Santo le dijo, pero no tiene el dinero para darle y no piensa solo en el dinero. Si hubiera tenido, le da algo de dinero, pero ya no quiere que este hombre esté así. Jesucristo vino para dar completa libertad, salud, perfección a este hombre en cuanto a la vida cotidiana normal. Ya no va a estar dependiendo de una limosna, sino que ahora este hombre va a trabajar tal vez. Pero ¿qué similitud tiene esto con el capítulo 2? Un milagro. ¿Y qué quiere el Señor cuando hay un milagro? ¿Para qué? Y por eso leemos el versículo 12. Viendo esto, Pedro. Voy a leer el 11 para que lo podamos unir. Y teniendo asidos a Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanado. Todo el pueblo atónito concurrió a ellos al pórtico que se llama de Salomón. Esto había pasado hacía unos días atrás. Mucha gente corrió al lugar que se llama, acá en el capítulo 2, se llama el aposento alto, donde ellos estarían orando. Y al llegar a esta gente ahí, y ellos tomados por un milagro de la llegada del Espíritu Santo, ellos hablan. La gente oye las maravillas de Dios, pero Pedro tiene que aclarar más profundamente qué es lo que está sucediendo. Lo aclara de tal manera que las personas se sienten involucradas. El mensaje de acá de Pedro en el capítulo 2, él se esfuerza a decir que esta es la llegada del Espíritu Santo anunciado por los profetas como Joel. Pero también dice él que sepa en el versículo 36, ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. O sea, Pedro no va a ocultar a Cristo. Lo que ahora el Espíritu Santo le dio poder. Pero el Señor Jesucristo, a quienes ellos amaban tanto atrás, que había estado con ellos 3 años, Él les había dicho, ahora que resucité, ustedes me van a ser testigos de la resurrección. Por todo el mundo van a hablar de la resurrección. Y aquí Pedro no desaprovecha esa oportunidad con todos aquellos. Pero resulta que aquellos posiblemente ya habían estado antes y hubieran sido las personas que cooperaron para que Cristo fuera crucificado. Pero él dice así: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, está el hecho. Pues decir, pero no tienen perdón ustedes, pero no dice eso. Dios le ha hecho Señor y Cristo. Y al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: ¿y entonces qué haremos, señores? Porque hicimos algo terrible. Y él les dice, Pedro les dijo, arrepiéntanse, bautícense y en el nombre del Señor Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuanto el Señor nuestro Dios llamare.
y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Las palabras como perverso y crucifixión se las señalaba a ellos, perversos, la generación que ellos estaban viviendo. Terrible el pecado que habían hecho, pero tienen la gracia de Dios para arrepentirse si así lo desearán. Así que los que recibieron la palabra, los que se arrepintieron, se bautizaban y se añadieron aquel día a la iglesia como 3,000 personas. En este mensaje usted puede ver hasta dónde llegaron los que crucificaron al Señor Jesucristo, los que le rechazaron y la perversidad de aquella generación y la oportunidad que Dios les da a través del mensaje de Pedro. Pedro es vocero de un mensaje de oportunidad de salvación, como nosotros también. Todos nuestros amigos tienen la oportunidad de ser salvos si se arrepintiesen, si viniesen a los pies del Señor y formarían parte de su iglesia. La oportunidad se está acabando también. En este tiempo empezaba. En el capítulo 3, ya Pedro había hecho este trabajo. Y dice el capítulo 3, viendo esto, Pedro respondió al pueblo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? Y empieza diciendo: el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis, negasteis delante de Poncio Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Es el mismo mensaje. Mírenlo para que vean. A vosotros negasteis al santo, al justo, y pedisteis que se os diese un homicida. Y matasteis al autor de la vida, a quien Dios había resucitado a los muertos, a quien Dios ha resucitado a los muertos, de lo cual nosotros somos sus testigos. Ahora Pedro está exactamente enfatizando lo que el Señor le había dicho. Pero en este momento está acusando a aquellas personas de haber hecho exactamente el asesinato. Y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él ha dado a este esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. Mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes. Pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos los profetas: Jesucristo tendría que padecer. Isaías 53. Así que arrepiéntanse y conviértanse para que sean borrados vuestros pecados y para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. La ira de Dios viene, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta el tiempo de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas, que han sido hechas en tiempo antiguo. Porque Moisés dijo a los profetas: el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos, como a mí. A él oiréis en todas las cosas que os hablé. Y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. Y todos los profetas desde Samuel en adelante, cuantos han hablado, también han anunciado estos días. Vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham:
en su simiente serán benditas todas las familias de la tierra. A vosotros primeramente Dios, habiendo levantado a su Hijo, le envió para que os bendijese a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Hablando ellos al pueblo, Pedro principalmente, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos, y le echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era de tarde. Pero miren la maravilla. Pareciera que aquí terminó la fuerza del poder que Dios había puesto en los apóstoles. Pero dice el versículo 4, pero muchos, Pedro iba para la cárcel y también Juan, como vemos aquí, pero muchos de los que habían oído la palabra en ese momento creyeron, y el número de los varones era como 5,000. En el capítulo 2 creyeron como 3,000, en este capítulo 4 creen 5,000 más. Así que tenemos 8,120 más 500. Ya estamos llegando a 9,000 discípulos, sin contar, a veces sin contar las mujeres. Así que era una tremenda multitud. Empieza una resistencia, empieza una barrera, empieza a paralizar el terror del mismo gobierno, de los mismos religiosos a la iglesia, principalmente a Pedro y a Juan. Pero nosotros, cuando vemos el capítulo 4, nosotros vemos a un ángel metiéndose en la cárcel. Vamos a ver. Y vamos a ver. Dice, no, en este momento, más adelante dice, y aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas, y el sumo sacerdote Anás y Caifás y Juan y Alejandro, y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes, y poniéndose en medio les preguntaron, ¿con qué potestad o con qué nombre habéis hecho esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, le dijo, gobernante del pueblo y anciano de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a este hombre enfermo, de qué manera haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificaste, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Y los muertos, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Por este nombre Él está sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres que podáis ser salvos. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, sabiendo que eran hombres sin letra y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Y viendo que el hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Así, de esta manera, el valor, la santidad, el poder que tiene Pedro y Juan hace callar la resistencia. Y no se ve que esas noches Pedro y Juan estuvieron llora que llora y que tenían mucho sueño, sino que la Biblia dice que Pedro, lleno del Espíritu Santo, pero tampoco está ablandando el mensaje.
Y Pedro está acusándolos a ellos mismos de haber hecho lo que hicieron con Jesús y está hablando exactamente que Cristo es el Salvador exaltado, el nombre para la salvación. En ese tiempo, entonces, dice el 18, y llamándoles le intimidaron que en ninguna manera hablasen en ese nombre, en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles: juzguen si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ellos entonces les amenazaron, los soltaron, no hallando ningún modo de castigarlo por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho. La amenaza era: no pueden hablar en ese nombre. ¿Y cuál fue la respuesta de Pedro? Ustedes nos dicen que no podemos hablar, pero nosotros decimos a ustedes que no podemos dejar de hablar. Es lo contrario. Desde ahora en adelante, no solamente se va a hablar por un día, una ocasión, una semana, un mes, sino por 2 siglos, 2 milenios, se va a hablar la palabra de Dios. Nadie la va a detener. Sea quien sea, nadie la va a detener. Ellos podían empezar, y si los detenemos a ustedes, otros se levantan. Es que el poder de Dios es así y la misión de Dios es hasta el fin. Yo le decía que un ángel del Señor vino en el capítulo 5, dice: entonces levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, en el versículo 17, esto es la secta de los saduceos, se llenaron de celos y los echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo: Pedro y los demás, pónganse en pie. Dice: id y pónganse en pie en el templo y anuncien a todo el pueblo todas las palabras de esta vida. ¿Qué dice el ángel? Cuidado, señores, están en peligro. No se están dando cuenta que la gente se está enfureciendo con ustedes. Tienen que tener más cuidado, hacer las cosas con más calma, con más censura, con más sabiduría. No, el ángel dice: pónganse allá y sigan predicando, sigan hablando. Quería el ángel que mataran a algunos. Pedro mismo había dicho: en los ángeles quieren ver estas cosas, lo que pasa, pero no las cosas que no se hacen, que se paralizan, que se estancan, sino las cosas emocionantes que están pasando. Y seguramente de esto cuentan en el cielo. Y esta gente también va aumentando en su odio. En el capítulo 7 muere uno de los discípulos escogidos para atender las mesas, que se llama Esteban, porque él predica. Y estando tal vez un poco solo en la plaza, fue presa del odio, de la resistencia. Sin embargo, de esta manera, entonces, en el capítulo 8,
se levanta una terrible persecución, dice la escritura, y dice el versículo 3, y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa arrastraba hombres y mujeres y los entregaba en la cárcel. Así que Saulo fue el instrumento para acabar con la iglesia. Pero los que fueron esparcidos, la gente andaba huyendo de que de que Pablo los agarrara, o Saulo, iban por todas partes. Y se escribe aquí, pudiese escribirse, y andaban huyendo y escondiéndose, y andaban tristes y llorando, y andaban secretamente. Y aquí no dice eso, dice la Biblia, y los que habían sido esparcidos por todas partes, allá donde pasaban, anunciaban el evangelio. ¿Qué poder tiene? Entonces Felipe descendió a la ciudad de Samaria y predicaba allá a Cristo. Y allá se convierten muchas personas, allá se mandan los apóstoles. Los apóstoles de regreso siguen trabajando. Y ya cuando nosotros entramos al capítulo 9, nosotros vamos a ver la conversión del perseguidor. Pero ya no depende del poder de Pedro, no depende de la predicación de Pedro, ahora depende de lo que el Señor quiere hacer. Se convertirán gente de la resistencia, de la oposición, sí se van a convertir. Porque la Biblia dice acá que muchos de los sacerdotes también obedecían a la fe. Dios trabajaba en su corazón. Aún Gamaliel nosotros lo vemos casi inclinado a oír un poco, discernir bien lo que están haciendo. Y Saulo, siendo un fariseo y parte del Sanedrín también, y perseguidor, ahora el Señor hace una obra maravillosa en hecho. Solo que la iglesia del Señor ha tenido este problemón, estas persecuciones. Las permitió el Señor. Si el Señor no hubiera querido, no hubiera persecución. Todo el que va a perseguir, el Señor lo paraliza, pero el Señor la permite. ¿Por qué la permite? Porque hasta el capítulo 8, donde nosotros estamos aquí, todo está concentrado en Jerusalén. ¿Cuánto tiempo ha pasado? No se sabe, pero ha pasado ya bastante tiempo. Y el Señor que dijo, no solamente en Jerusalén se van a concentrar todos los años, ya dale ahí, sino que ustedes van a ir a Judea, a Samaria y hasta lo último de la tierra. Y si no hayan como ir, el Señor sí sabe hallar forma para ir. Pero ¿qué se puede deducir? Porque también tenemos otro tema que vamos nosotros a ver en otros videos. Y aquí ya casi vamos terminando. El otro tema que nosotros vemos es por qué el Señor dejó a 12 apóstoles o a 11 que no se les ve fortalecidos, capacitados para hacer la iglesia del Señor. Este tema lo vamos a tratar bien profundo en otro video. Pero sin embargo, estos 12 apóstoles, incluyendo a Matías y después a Pablo, hicieron la obra más grandiosa y gloriosa que se ve en la Escritura, con la ayuda y el poder de Dios. Y ahora ocurre algo. ¿Por qué entonces el Señor en su sabiduría permite que cuando la iglesia está fuerte, rebosante, triunfante en Jerusalén, el Señor permite que haya una persecución
fuerte. ¿Por qué lo permite? Porque Jerusalén puede seguir adelante y el evangelio, ellos pueden enviar a alguien a que vaya a seguir predicando o ellos mismos, ya desligando algunas responsabilidades. Pedro puede salir. ¿Pero por qué el Señor lo permitió? Tendríamos que analizarlo y ver que el Señor quería que fueran saliendo. Pero ¿qué va a suceder con la iglesia de Jerusalén? Algo va a suceder, pero ¿qué puede suceder cuando el evangelio se paraliza? ¿Qué cree usted que sucede cuando el evangelio se paraliza en un lugar solamente? Entonces los de allá, ¿cómo se salvarán si no hay quien les predique, si no hay quien envíe? ¿Es más importante acá los salvos o es más importante los no salvos? En las parábolas, y especialmente en la parábola del hijo pródigo, pero hay otras parábolas también, como la moneda perdida o la oveja perdida. En las tres de Lucas 15 nosotros hemos visto que hay una nota importante para que pensemos. Dice, hay más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 que están ahí encerrados sin que no necesitan de arrepentimiento. ¿Se interesa el Señor más por Samaria o por lo último de la tierra que por Jerusalén? Es la pregunta. Y Él le permitió esta sacudida para que lo supiesen. Y de ahí Pedro está saliendo a Samaria. De Samaria Pedro pasa después, pero vuelve en el capítulo 10, visita, dice la escritura, y ahí el Señor le permite a Pedro que vaya a una casa gentil de Cornelio. ¿Por qué? Aquí estaría Pedro cumpliendo la comisión en la primera escala, parece. Pero Pedro no se quedó ahí. Pero vamos a decir algo de esto ya terminando, que entró y no quería entrar. ¿Cómo es posible que yo entre, que cambie mis costumbres y todo eso? Pero el Señor le mostró, le esforzó a que vaya, no diga nada, haga. Y el Señor le demostró ahí el mismo acto que fue allá en el capítulo 2, el derramamiento del Espíritu. Se derrama el Espíritu sobre los gentiles también. ¿Cómo quedó Pedro y cómo quedaron los otros 6 que anduvieron con él? Casi no tenían palabras para describir que es Dios el que hace estas cosas. Y que ellos solamente tenían que hacer lo que Dios quería y no reprochar lo que Dios está haciendo. Porque Dios quiere que se predique el evangelio en todo el mundo. La Biblia ha dicho a toda criatura, a todo el mundo. ¿Se van a salvar? Sí, se van a salvar, si la Biblia lo dice. Todo no, ni todo lo de Israel se van a salvar tampoco. Una minoría son. Pero la Biblia sí asegura en Apocalipsis que de toda lengua, de todo pueblo, toda tribu y toda nación van a ser salvos por la gracia del Señor. Y no dice algunas naciones no van a ser salvas. No, todas. La Biblia lo dice en canto, lo dice proclamado. Pero el Señor quiere que se predique. También en Jerusalén. También quiere. Pero terminando aquí, era lo que iba a decir. Cuando él escribe sus cartas, voy a leer aquí. Hermoso lo que Pedro escribe. Dice así. Pedro Apóstol, capítulo 1 de la primera carta.
de Jesucristo a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Mire la expansión de la predicación de Pedro, el alcance que tiene. Estas son provincias en el Ponto, Galacia, Asia, Bitinia. Ustedes fueron elegidos según la presencia de Dios Padre, santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociado con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz sea multiplicado. Pedro tuvo un tremendo alcance, como Pablo o como Juan. Juan habla de Babilonia, otros África. Y alabamos al Señor porque los apóstoles cumplieron su misión a duras pruebas. Nunca no van a haber pruebas. Nunca no van a haber privaciones, sentencias, aún de muerte. Pero también el Señor nunca va a paralizar su brazo. Nunca va a dejar de ayudar a su iglesia, de hacer milagros y proezas y maravillas y de convertir gente. Así que yo le animo en el nombre de Jesucristo a seguir adelante, hermano mío. Porque hay gozo en el cielo cuando un pecador se arrepiente. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu de Dios sea con todos ustedes. Amén.